las micros aquí en la pandemia, para que observen. Así van de llena. Estamos justo en cuarentena, en pandemia, y la gente toda esperando la micro. Esta es la cuarentena que vivimos los pobres. Imagen captada esta semana en el sector de Los Chevers con Vespucio en Quilicura. Una dramática muestra de cómo muchas personas se ven obligadas a ponerse en riesgo de contagio intentando llegar a sus trabajos en medio de la cuarentena. Traslados en transporte público que viven en su mayoría trabajadores en condiciones más precarias. Particularmente hay dos grupos que nos llaman, que son fuente de preocupación. Por un lado, las trabajadoras de casa particular y los trabajadores por cuenta propia con bajos niveles educacionales. Esos dos grupos son, por un lado, los que más utilizan el transporte público, son los que en promedio más tienen que salir de sus casas para salir a trabajar y además son los que concentran la mayor proporción de casos sospechosos. Datos contenidos en el informe COVID-19 que prepara la Universidad de Chile junto al Colegio Médico y que todos los miércoles ponen a disposición del gobierno en la mesa social. Cifras relevantes, sobre todo para poder planificar de manera segura un cada vez más cercano desconfinamiento en Santiago. La verdad es que el transporte público hoy día tiene un cambio de paradigma brutal post-COVID-19. Y ese cambio de paradigma se debe reflejar en una planificación concreta que ya debería estar elaborada y respecto de la cual hay que poner el pie en el acelerador para lograr alcanzar esas medidas. Primero hay que tener en cuenta que el sistema Transantiago, hoy día denominado Red, movía antes de esta pandemia a más de 2,5 millones de personas diariamente. Muy importante, más del 50% de esas personas realiza solo viaje en bus, lo realizaba. Y por tanto el foco debe estar en la protección de esas personas. ¿Qué es lo que hay que mirar en la pospandemia? Esto, los lugares físicos, los paraderos. Desde ya, este paradero podría estar perfectamente señalizado, por ejemplo, en el piso para poder mantener esa distancia social, sobre todo además cuando se hacen largas filas para esperar los servicios. Junto a la exministra de Transportes, Paola Tapia, analizamos en terreno parte de las medidas que se deberían aplicar para reducir al máximo los contagios y por ende los temidos rebrotes una vez que la cuarentena acabe. Ahora estamos al interior de una de las micros en un día de cuarentena, evidentemente hay bastante espacio, pero la pregunta es cómo mantener esta distancia social cuando ya salgamos de la cuarentena. Se requiere marcar el distanciamiento social, ya podríamos ver que este bus podría tener marcado ese distanciamiento. Muy importante, en segundo lugar, las cabinas segregadas para los conductores y las conductoras del transporte público. Se requiere contar con frecuencia y regularidad suficiente. Hay más de 6.500 buses en el sistema de transporte que recorren más de 2.800 kilómetros de distancia versus, por ejemplo, lo que recorre Metro, que son 140 kilómetros. Según datos del Ministerio de Transportes, la cantidad de pasajeros en toda la capital ha disminuido un 65%. Aún así, se hace difícil poder mantener los cuidados necesarios para evitar contagios. O sea, sería lo ideal continuar así, pero sería imposible si empieza ya la gente a salir a trabajar. Sería muy difícil. Bueno, el sistema de transporte público, evidentemente, en la capital está estructurado sobre la base del metro y en particular sobre la línea 1 del metro. En lo inmediato, ¿qué se necesita respecto del metro? En primer lugar, mantener las medidas de distanciamiento social, tanto en el acceso a las estaciones como dentro de los andenes. Se requiere que se vaya también segmentando el ingreso a la estación. Y muy importante además, las medidas de sanitización. Es necesario que no solo diariamente, sino más de una vez al día se realice en el interior de los vagones del metro la respectiva sanitización y que este funcione a la frecuencia y regularidad máxima. Al ser un sistema integrado requiere una revisión, como hablábamos, de las tarifas. Ojalá esa revisión de las tarifas sea rápida y oportuna para permitir sobre todo que las personas más vulnerables puedan acceder al metro y lo hagan una tarifa rebajada. Metro, donde la responsabilidad personal será fundamental para mantener todas estas medidas, algo que incluso ahora cuesta que ocurra. Igual la gente se sienta una con otra, no hay distancia. Los adultos sí tienen más distancia que los jóvenes, ¿cachai? Pero ni en las micros, nada. Antes de la pandemia, un 25% de las personas se transportaba en auto por la capital. El temor es que post-cuarentena ese número aumente. Por eso es fundamental fomentar el uso de bicicletas y caminatas. El problema actual es
que para poder implementar este estándar de ciclovía con tachones segregados, con la pintura adecuada, con el diseño y el estándar de seguridad, se requiere tiempo. Y por eso es correcto que hoy día se implementen medidas provisionales en las que, pudiendo utilizar una pista de los automóviles, se pueda extender y aplicar una ciclovía nueva. Es muy importante que ojalá todas las comunas puedan establecer aquellos lugares y veredas que sean más amplios para los desplazamientos peatonales. Esto, como en el caso del centro de Santiago donde nos encontramos, requiere de una mirada de largo plazo. Medidas para un retorno seguro a una nueva normalidad, donde se calcula que cerca de 3 millones de personas saldrán a las calles en busca de trabajo. Que ya sabemos que durante los últimos 2 meses se han destruido cerca de 1.300.000 empleos. Por lo tanto, en los próximos meses la presión por salir a trabajar va a seguir aumentando. Y de ahí que haya que considerar el trabajo y un foco específico en el transporte público como ejes centrales de cualquier política de desconfinamiento, si es que las medidas sanitarias así lo precisan. Desconfinamiento que a muchos genera ilusión, pero que debe realizarse con la máxima precaución para generar que esa nueva normalidad de las calles sea mantenible en el tiempo y no interrumpida por una nueva cuarentena y más contagios.